Bienvenidos a una nueva inmersión. Prepárense porque hoy nos adentramos en la fascinante vida y obra de Elena Huerta. Una artista mexicana con una historia que se entrelaza con los eventos más importantes del siglo XX en México. Exactamente. No solo vamos a admirar sus obras maestras, sino que vamos a descubrir cómo su infancia. En un saltillo revolucionario. Sus luchas como mujer en un mundo dominado por hombres y su inquebrantable compromiso social moldearon su arte. Un viaje revelador. Para esta inmersión tenemos sus propias memorias, Estudios sobre el muralismo mexicano. análisis de su obra y documentos históricos. Así que prepárense. Prepárense. Y lo que hace este viaje aún más especial es que Elena, a través de sus memorias, Nos permite asomarnos a la historia cotidiana de México. sí, No solo los grandes eventos, claro, sino los detalles, las vivencias que a veces se pierden en los libros de historia. es como una ventana a su mundo. Y hablando de ventanas a su mundo, empecemos por su infancia. Elena nace en Saltillo a principios del siglo XX. Una ciudad que en sus memorias describe. Como tranquila. Calles de tierra rojiza y un ambiente limpio. Sí, pero esta tranquilidad se ve interrumpida por la Revolución Mexicana, un evento que marcaría profundamente su infancia. ¿Cómo se imagina usted que la Revolución Mexicana impactó la vida diaria de una familia como la de Elena? Bueno, la revolución no fue solo un evento político y militar, Sí, ¿no? una experiencia vivida, ¿verdad? Imaginemos la escasez de alimentos, La incertidumbre. el miedo constante. En el caso de Elena, su padre estaba en el bando de Carranza luchando contra los federales, lo que añadía una capa adicional de tensión a la vida familiar. Elena relata en sus memorias cómo su madre usaba la figura de un hombre apodado Pata Coja, que había perdido una pierna en la guerra para disciplinarla. Le decía que si se portaba mal este hombre se la llevaría. ¿Qué nos dice esta anécdota sobre la época y el impacto de la guerra en la vida cotidiana? Es una anécdota que nos habla del impacto psicológico de la guerra incluso en los niños. Pata Coja se convierte en una figura casi mítica, representando el miedo y la violencia que impregnaban la sociedad. Este tipo de detalles aparentemente triviales son los que nos ayudan a comprender la historia desde una perspectiva más humana, más cercana a la experiencia individual. Y hablando de experiencias que marcan un evento que impactó profundamente a Elena fue la muerte de su padre. Sucedió después de que él entregara las tropas a Obregón. La madre de Elena les dijo a ella y a sus hermanos que la causa de muerte fue haber visto al general Obregón. Es una frase cargada de significado, ¿no cree? Más allá de la explicación médica real, refleja la carga emocional y política que rodeaba a esos personajes, el peso simbólico que tenían en la vida de las personas. Claro, la figura de Obregón y todo lo que representaba era tan imponente que incluso se le atribuye a la muerte de alguien. Exactamente. Y este tipo de eventos, junto con todas las historias que seguramente escuchaba sobre la revolución, fueron forjando la sensibilidad social y el compromiso político que luego se reflejarían en su obra. La revolución, en cierto modo, plantó la semilla de su conciencia social. Es fascinante cómo las experiencias de la infancia pueden moldear la visión del mundo de una persona, ¿verdad? Y en el caso de Elena, esta visión se vio enriquecida por su mudanza a la Ciudad de México en 1927. Esta ciudad en ese momento era un hervidero de cambios, de nuevas ideas, de movimientos sociales. Pasar de un Saltillo tranquilo a la bulliciosa capital debió ser un cambio drástico para Elena. Sin duda, la Ciudad de México era el epicentro de la transformación cultural y política de México. Llegar allí fue un paso fundamental en la formación de Elena como artista y como activista. Imagine el contraste de la tranquilidad de Saltillo frente al dinamismo de la capital. Y ese dinamismo no siempre fue positivo para Elena. Ser mujer y trabajar en aquella época era un desafío. Ella lo experimentó de primera mano cuando la despidieron de su trabajo como telefonista por defender a una compañera. ¿Cómo encaja esta experiencia en el contexto del movimiento feminista en México? Recordemos que en esa época, el movimiento feminista en México estaba en sus inicios, pero ya había mujeres que se atrevían a desafiar las normas sociales y a luchar por sus derechos. La experiencia de Elena como telefonista nos habla de las dificultades que enfrentaban las mujeres en el ámbito laboral. Su despido por defender a una compañera es un ejemplo de la discriminación y la injusticia que muchas mujeres sufrían a diario. Es decir, que este evento no solo nos habla de la personalidad de Elena dispuesta a defender a sus compañeras, sino que también nos da una idea del contexto social de la época. Exactamente, es un pequeño detalle que nos revela mucho sobre las luchas que las mujeres estaban empezando a librar en México. A pesar de este revés, Elena no se rindió, ingresó a la Academia de San Carlos, convirtiéndose en una de las pocas mujeres que se atrevían a tomar clases de dibujo con modelo desnudo. ¿Se imagina el revuelo que esto debió causar en un ambiente tan conservador? Debió ser toda una declaración. En una época en que las mujeres estaban relegadas a ciertos roles, Elena desafía las convenciones y se adentra en un espacio tradicionalmente masculino. ¿Qué nos dicen sus estudios en San Carlos sobre su desarrollo como artista?
Bueno, en San Carlos, Elena tuvo la oportunidad de formarse con grandes maestros como Rubén Herrera y Carlos Mérida. Mérida, en particular, fue una figura clave en la introducción del arte moderno en México. Su influencia en Elena se puede apreciar en la búsqueda de un lenguaje propio, en la fusión de elementos indígenas con las vanguardias europeas. Es decir, que Elena no se limitó a replicar las técnicas tradicionales, sino que buscó su propio camino, fusionando influencias y experimentando con nuevas formas de expresión. Exactamente. Y esta búsqueda en un lenguaje propio la llevó a explorar el grabado, un medio que le permitiría expresar su compromiso social y político de una forma más directa y accesible. Y justo ahí es donde me gustaría que profundizáramos ahora. Hablemos de la faceta de Elena como grabadora, una faceta que en mi opinión es clave para entender su compromiso social y su desarrollo artístico, que la trajo a este medio en particular. El grabado, a diferencia de la pintura, permitía la reproducción masiva de las obras, lo que lo convertía en un medio ideal para difundir ideas y mensajes a un público más amplio. Era un arte más accesible, más cercano al pueblo. Es decir, que el grabado le ofrecía a Elena la posibilidad de llevar su arte a las calles, a los sindicatos, a los movimientos sociales, ¿no? Exactamente. Y esto encajaba perfectamente con su compromiso social y político. Elena no quería que su arte estuviera confinado a las galerías y museos. Ella quería que su arte fuera un instrumento de cambio, un grito de denuncia, una herramienta para despertar conciencias. Y para lograr esto, se unió a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la LEAR, en 1937. ¿Puede hablarnos un poco más sobre esta organización y el papel que Elena desempeñó en ella? La LIAR era un colectivo de artistas e intelectuales comprometidos con la transformación social. Buscaban usar el arte como un arma de lucha, como una forma de denunciar las injusticias y de promover los ideales revolucionarios. Es decir, que la LEAR era un espacio donde el arte y la política se fusionaban para crear un movimiento de cambio social. Y Elena desde la LEAR organizó veladas culturales, proyecciones de cine, incluso obras de teatro. En sus memorias menciona la proyección de El acorazado Potemkin, un clásico del cine soviético, como un evento que causó gran impacto. Es fascinante cómo el cine en esa época se convirtió en un medio de difusión de ideas políticas. La proyección del acorazado Potemkin seguramente generó debates apasionados sobre la lucha de clases y la revolución. Imagínese a Elena, joven y apasionada, debatiendo sobre estos temas con otros artistas e intelectuales. Es una imagen poderosa, ¿verdad? Elena rodeada de sus compañeros usando el arte como herramienta para promover el cambio social. Y esta pasión por el arte comprometido la llevó a integrarse al Taller de Gráfica Popular, el TGP, en 1939. ¿Qué significó el TGP para Elena y para el desarrollo del grabado en México? El TGP fue un espacio fundamental para el desarrollo del grabado como un medio de expresión social en México. Ahí Elena pudo colaborar con otras mujeres artistas como Mariana Jampolsky, Elizabeth Catlett y Fanny Ravel, creando obras que denunciaban la pobreza, la explotación y la desigualdad. Es decir, que el TGP no solo fue un espacio de creación artística, sino también un espacio de encuentro, de colaboración, de lucha conjunta por un mundo más justo. Y Elena como mujer encontró en el TGP un espacio donde su voz podía ser escuchada y amplificada. Exacto. Y es en el TGP donde Elena perfecciona su técnica de grabado y desarrolla su estilo propio. Un estilo que se caracteriza por la fuerza expresiva, la simplicidad de las formas y la claridad del mensaje. Sus grabados son una ventana a las problemáticas sociales de la época. ¿No es así? Vemos en ellos las luchas obreras, las demandas campesinas, la resistencia contra la opresión, todo plasmado con una sensibilidad y una fuerza visual impactantes. Sin duda. Y lo que hace a Elena aún más especial es que no solo se enfocó en las grandes problemáticas sociales, sino que también exploró temas como la maternidad, la infancia, la vida cotidiana de las mujeres. Temas que a menudo quedaban relegados a un segundo plano en el arte de la época. Y esto nos habla de su sensibilidad como mujer, de su capacidad para ver y plasmar las realidades que muchas veces eran ignoradas. Elena decía que el arte debía ser un espejo de la realidad, pero un espejo que nos obliga a mirar de frente lo que nos incomoda, lo que nos duele, lo que nos interpela. Es una frase poderosa, ¿verdad? Totalmente. Elena no concebía el arte como un simple adorno, como una herramienta para generar conciencia, para provocar la reflexión, para impulsar el cambio. Y en sus grabados podemos ver esta filosofía plasmada de manera magistral. Y ahora que hemos explorado su faceta como grabadora, me gustaría que nos adentráramos en su obra muralística. Elena realizó 2 murales en su natal, Saltillo, ambos con una carga histórica y simbólica impresionante. Comencemos con el primero, el que se encuentra en la Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro. ¿Qué sabemos sobre esta obra? Lamentablemente no tenemos mucha información sobre este mural en nuestras fuentes. Sabemos que fue realizado según algunas fuentes en la década de los 50, pero no tenemos detalles sobre su temática, su técnica ni el contexto en el que fue creado. Es una pena que no tengamos más información sobre este mural, ¿verdad? Sería fascinante conocer más detalles sobre esta obra temprana de Elena.
Pero bueno, concentrémonos en el segundo mural, el que se encuentra en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, que es sin duda su obra maestra. 400 años de historia de Saltillo, un mural monumental que cubre todas las paredes del patio central del edificio. ¡Wow! Y narra la historia de la ciudad desde la época prehispánica hasta el siglo XX. Es una obra que nos habla de la identidad de Saltillo, de sus raíces, de sus transformaciones a lo largo del tiempo. Y lo que lo hace aún más especial es que es considerado el mural más grande hecho por una mujer en México. Exacto. Y la historia detrás de su creación es también conmovedora. Elena lo comienza en 1973, un año después de la trágica muerte de su hija Electra. También artista, quien falleció al caer de un andamio mientras trabajaba con Siqueiros en los murales del Poliforum Cultural Siqueiros. Es decir, que Elena se enfrentó a una pérdida devastadora justo antes de embarcarse en este proyecto monumental. ¿Cómo influyó esta tragedia en la creación del mural? Se dice que la invitación a realizar el mural fue una forma de apoyar a Elena en su duelo, de darle un nuevo impulso a su vida a través del arte. Y vaya que lo logró. El mural se convirtió en un homenaje a su hija, a su ciudad y a su propia historia. Un acto de resiliencia a través del arte. Elena dedicó 3 años de su vida a este proyecto, trabajando incansablemente, investigando, recreando escenas, plasmando en las paredes del Secubar la memoria colectiva de Saltillo. Es un trabajo titánico, ¿verdad? Y lo que lo hace aún más admirable es que Elena lo realizó con la ayuda de solo 2 asistentes. 2 asistentes. Mercedes Murguía y Cuauhtémoc González. Es increíble. 3 años de trabajo arduo, con solo 2 asistentes para crear una obra de tal magnitud. Elena no se dejó vencer por la adversidad, sino que la transformó en una fuerza creativa imparable. Y en este mural, Elena no solo retrata la historia oficial, sino que también incluye escenas de su propia vida, de sus recuerdos, de su familia. Es una forma de fusionar lo personal con lo colectivo, de mostrar cómo la historia grande se entrelaza con las historias pequeñas, con las vivencias de las personas. En la última parte del mural, por ejemplo, Elena incluyó imágenes de manifestaciones obreras, de aviadores de niños jugando en las calles de Saltillo. Es como si nos invitara a recorrer su propia memoria a través de las imágenes, a revivir con ella los momentos que marcaron su vida y la de su ciudad. Exactamente. Y esta fusión de lo personal con lo histórico es uno de los elementos que hacen que este mural sea tan especial. Nos permite conectar con Elena a un nivel más profundo, entender su visión del mundo, sus valores, su compromiso con la justicia social. Y con esta imagen en mente, con la huella de la historia personal y colectiva plasmada en las paredes del Secubar, creo que es un buen momento para hacer una pausa en nuestro recorrido por la vida y obra de Elena Huerta. Me parece perfecto. Volveremos en la siguiente parte de nuestra inmersión para explorar con más detalle el contenido de este monumental mural y analizar su legado en el arte mexicano. Les invitamos a que nos acompañen en la próxima entrega de The Deep Dive, donde seguiremos desentrañando la fascinante vida y obra de Elena Huerta. Retomamos nuestra inmersión en la vida y obra de Elena Huerta, una artista que, como hemos visto, desafió las convenciones de su época y utilizó su arte como una poderosa herramienta de expresión social. Nos quedamos admirando su monumental mural, 400 años de historia de Saltillo, una obra que no solo narra la historia de la ciudad, sino que también entreteje la propia historia de Elena. Exacto, y es precisamente en ese punto donde me gustaría profundizar. ¿Qué nos dice este mural sobre la propia Elena Huerta? Sobre su visión del mundo, sobre su compromiso con la justicia social. Bueno, para empezar, la lección del tema ya nos da una pista. Elena decide plasmar en las paredes del Secubar la historia de su ciudad natal, desde la época prehispánica hasta el siglo XX. Es una declaración de amor a sus raíces, a su tierra, a su gente. Es como si quisiera dejar un legado para las futuras generaciones, ¿no? Un testimonio visual de la historia de Saltillo, contada desde la perspectiva de una mujer que vivió y amó profundamente su ciudad. Precisamente. Y no se limita a narrar la historia oficial, sino que la enriquece con detalles de la vida cotidiana, con escenas que reflejan las costumbres, las tradiciones, los personajes que forjaron la identidad de Saltillo. ¿Podría darnos algunos ejemplos de estas escenas de la vida cotidiana que aparecen en el mural? Claro que sí. Por ejemplo, en la sección dedicada a la época prehispánica, Elena no solo representa las figuras de los líderes indígenas, sino que también incluye escenas de la vida diaria. Mujeres moliendo maíz, niños, jugando, hombres, cazando. Nos muestra la vida tal como era en toda su complejidad. Es decir, que Elena humaniza la historia, nos permite conectar con el pasado a través de los detalles de las pequeñas historias que a menudo se pierden en los grandes relatos históricos. Exactamente. Y esta atención a los detalles se extiende a todas las épocas que Elena representa en el mural. En la sección dedicada a la colonia, por ejemplo, podemos ver escenas del mercado, de las procesiones religiosas, de la construcción de los primeros edificios de la ciudad. Es como si Elena nos transportara en el tiempo, ¿verdad?
¿verdad? Nos permite ver, oír, sentir la atmósfera de cada época a través de su arte. Totalmente. Y en la sección dedicada a la Revolución Mexicana, la pasión de Elena se hace aún más evidente. Ahí está la raíz. Las escenas de las batallas, los personajes, las ideas que dieron forma a este movimiento histórico, todo está plasmado con una fuerza expresiva que nos conmueve. Es como si reviviera a través del mural los recuerdos de su infancia, las historias que escuchaba de su padre, las emociones que marcaron su vida. Sin duda, la Revolución Mexicana fue un parteaguas en la vida de Elena, y en el mural podemos sentir la intensidad de esa experiencia, la fuerza de sus convicciones, la pasión con la que defendía sus ideales. Y esta pasión, esta fuerza, no se limita a la representación de los eventos históricos, sino que también se extiende a la forma en que Elena retrata a las mujeres. ¿Podría hablarnos un poco más sobre la representación de la mujer en el mural 400 años de historia de Saltillo? Claro que sí. Elena como mujer era consciente de las dificultades que enfrentaba su género en una sociedad patriarcal. En el mural, las mujeres no son simples figuras decorativas, sino que son representadas como protagonistas activas de la historia. Es decir, que Elena les da voz a las mujeres, las coloca en el centro de la narrativa histórica, desafiando la visión tradicional que las relegaba a un segundo plano. Exactamente. Vemos a mujeres trabajando en el campo, en las fábricas, en las escuelas, en los hospitales. Vemos a mujeres luchando por sus derechos, participando en los movimientos sociales, construyendo un futuro mejor para ellas y para las futuras generaciones. Y esta visión feminista, esa reivindicación del papel de la mujer en la sociedad, no solo se refleja en la temática del mural, sino también en su técnica. Recordemos que Elena pintó este mural a fresco, una técnica tradicionalmente dominada por hombres. Es cierto, el fresco exige una gran fuerza física, una gran precisión y una gran rapidez. Elena, al elegir esta técnica, no solo demostró su maestría, sino que también desafió las convenciones de su época. Es como si dijera, yo también puedo hacerlo, yo también puedo pintar al fresco, yo también puedo crear una obra monumental. Exactamente. Elena no se dejó intimidar por las normas sociales, por las limitaciones que le imponía su género. Ella se atrevió a soñar en grande, a trabajar duro, a luchar por sus ideales. Y el resultado es una obra maestra que nos inspira a todos a perseguir nuestros sueños, a desafiar las convenciones, a construir un mundo más justo e igualitario. Y hablando de justicia e igualdad, me gustaría volver al contenido del mural. ¿Cómo se refleja el compromiso social de Elena en la representación de la historia de Saltillo? Bueno, Elena no se limita a retratar los eventos históricos de forma neutral. En el mural podemos ver una clara crítica a la injusticia social, a la explotación, a la desigualdad. ¿Podría darnos algunos ejemplos concretos de esta crítica social que se plasma en el mural? Claro que sí. Por ejemplo, en la sección dedicada a la época colonial, Elena representa la llegada de los españoles y la conquista de México con una mirada crítica. No se trata de una visión romántica de la historia, sino que se muestran los abusos, la violencia, la explotación que sufrieron los pueblos indígenas. Es decir, que Elena no se limita a narrar la historia, sino que la cuestiona, la analiza, la presenta desde una perspectiva crítica que nos invita a reflexionar sobre las consecuencias del colonialismo. Exactamente. Y esta mirada crítica se extiende a otras etapas de la historia de Saltillo. En la sección dedicada a la Revolución Mexicana, por ejemplo, Elena no solo celebra los logros de este movimiento, sino que también muestra las contradicciones, las traiciones, las luchas internas que lo marcaron. Es decir, que Elena nos presenta una visión honesta y compleja de la historia, sin idealizaciones ni simplificaciones. Precisamente. Y esto es lo que hace que su mural sea tan valioso, tan relevante, tan inspirador. Nos invita a mirar la historia con ojos críticos, a cuestionar las versiones oficiales, a buscar la verdad detrás de los mitos. Y esta búsqueda de la verdad, esta crítica a la injusticia social, esta defensa de los derechos de los más vulnerables son elementos que se encuentran presentes en toda la obra de Elena Huerta, desde sus grabados hasta sus murales. Sin duda. Elena Huerta fue una artista que nunca se conformó con la belleza superficial, sino que buscó plasmar en su arte la realidad de su tiempo, con sus luces y sus sombras, con sus contradicciones y sus esperanzas. Y lo hizo con una maestría técnica y una sensibilidad social que la convierte en una figura clave del arte mexicano del siglo XX. Totalmente de acuerdo. Elena Huerta no solo nos dejó un legado artístico invaluable, sino que también nos inspiró a todos a luchar por un mundo más justo, más libre, más igualitario. Y con esta reflexión, creo que hemos llegado al final de la segunda parte de nuestra inmersión en la vida y obra de Elena Huerta. En la tercera y última parte de este viaje analizaremos el impacto del mural, 400 años de historia de Saltillo en el arte mexicano, y exploraremos el legado de Elena Huerta como artista y como mujer. Los esperamos en la próxima entrega de The Deep Dive para seguir descubriendo los tesoros que nos dejó esta artista excepcional. Retomamos nuestra inmersión en la vida
y obra de Elena Huerta, una artista que, como hemos visto, no solo dominó diversas técnicas, sino que las usó para expresar una profunda crítica social y un compromiso inquebrantable con la justicia. En la parte anterior nos quedamos maravillados frente a la monumentalidad de su obra 400 años de historia de Saltillo. Ahora me gustaría que exploráramos un poco más a fondo el impacto de esta obra en el arte mexicano. Es una obra que sin duda marcó un hito en el muralismo mexicano, no solo por su tamaño, recordemos que es considerado el mural más grande hecho por una mujer en México, sino por su contenido y la forma en que Elena entrelaza la historia oficial con la historia personal, la vida cotidiana, la crítica social y la reivindicación de la mujer. Exacto, es una obra que va más allá de la simple representación histórica. Podríamos decir que este mural tiene una función didáctica que busca educar al espectador sobre la historia de Saltillo y al mismo tiempo invitarlo a reflexionar sobre las problemáticas sociales que Elena denuncia. Totalmente, Elena no se limita a presentarnos una serie de imágenes bonitas, sino que nos invita a un diálogo, a una reflexión crítica sobre el pasado y el presente. A través de su arte nos interpela, nos cuestiona, nos invita a tomar conciencia de las injusticias y a luchar por un mundo mejor. Y esto lo logra a través de una técnica impecable. Hablábamos antes del fresco, una técnica tradicionalmente dominada por hombres que exige una gran destreza física y un profundo conocimiento de los materiales. ¿Cómo describiría usted el dominio técnico de Elena en este mural? Elena era una maestra del fresco. El manejo del color, la composición de las escenas, la precisión del dibujo, todo denota un dominio absoluto de la técnica. Pero lo que realmente destaca es la fuerza expresiva de las figuras, la intensidad de las miradas, la emoción que transmite cada escena. Es decir, que Elena no solo domina la técnica, sino que la utiliza como un instrumento para transmitir un mensaje, para conectar emocionalmente con el espectador. Exactamente. Y esta conexión emocional es la que hace que su obra sea tan poderosa, tan memorable. No se trata solo de admirar la belleza de las imágenes, sino de sentir la historia, de vivirla a través de los ojos de Elena. Y esta capacidad de conectar con el espectador, de transmitir un mensaje a través del arte, no se limita a su obra muralística, sino que también está presente en sus grabados, en sus ilustraciones, en todas sus creaciones. ¿Diría usted que hay un hilo conductor, una visión del mundo que se refleja en toda la obra de Elena Huerta? Sin duda, Elena fue una artista comprometida con su tiempo, con su gente, con su país. En toda su obra podemos ver una profunda preocupación por las problemáticas sociales, una crítica a la injusticia, una defensa de los derechos de los más vulnerables. Y esta preocupación social, esta sensibilidad hacia el sufrimiento humano se combina con una gran fuerza y determinación. Elena no se dejó vencer por las adversidades, por las limitaciones que le imponía su género o su contexto social. Al contrario, las transformó en una fuerza creativa imparable. Exactamente. Elena Huerta fue una mujer que desafió las convenciones de su época, que luchó por sus ideales, que dejó una huella imborrable en el arte mexicano. Su legado nos inspira a todos a usar nuestra creatividad para construir un mundo mejor, a no temerle a la crítica, a levantar la voz contra la injusticia. Y creo que con esta reflexión, con esta imagen de Elena como una mujer valiente, talentosa y comprometida con su tiempo, llegamos al final de nuestra inmersión en su fascinante vida y obra. Ha sido un viaje increíble, ¿verdad? Hemos recorrido su infancia en un Saltillo revolucionario, hemos explorado su desarrollo como artista en la vibrante Ciudad de México, hemos admirado la fuerza expresiva de sus grabados, nos hemos conmovido con la monumentalidad de sus murales. Elena Huerta nos ha enseñado que el arte no es solo belleza, sino también compromiso, denuncia, transformación. Nos ha enseñado que la historia no solo se escribe en los libros, sino también en las paredes, en las calles, en la memoria de un pueblo. Y sobre todo nos ha enseñado que la lucha por un mundo mejor no termina nunca, que cada uno de nosotros con nuestras propias herramientas, con nuestra propia voz, podemos contribuir a construir un futuro más justo, más libre, más igualitario. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en la vida y obra de Elena Huerta. Esperamos que este viaje les haya inspirado tanto como a nosotros. Hasta la próxima.